somos conscientes, fijaos, ya digo, de todo lo que algunos están trabajando para pensar que no hay otra salida que el independentismo. Y no tengo yo personalmente ningún tipo de problema con el independentismo como opción pacífica. Incluso lo hemos dicho, y que desde nuestra formación política, desde Podemos, hemos planteado dos cosas con la misma contundencia. Hemos dicho que estamos a favor del derecho a decidir con todas sus consecuencias, pero que al mismo tiempo, llegado el caso, haríamos campaña para que nadie se fuera del conjunto del Estado, porque entendemos que todos perderíamos. A favor del derecho a decidir hasta el final, pero tampoco creemos que la independencia sea una solución, y tenemos que decirlo con toda claridad, que no haya medias tintas. Fijaos que creo que al final los únicos que estamos a favor del derecho a decidir somos nosotras y nosotros, porque somos los únicos que queremos realmente someter a una decisión popular el ajuste territorial del Estado, sea cual sea el resultado, sea a favor de la independencia, sea a favor de la inserción en el conjunto del Estado. Tenemos absolutamente claro que Cataluña es una nación. Nadie lo pone en duda dentro de nosotros. Lo sabíamos desde mucho antes de que existiera Podemos, lo contamos en nuestras clases, y una de las cosas muy buenas que tenemos es que podemos decir lo mismo aquí en Granollers que decir lo mismo en Badajoz, en Sevilla, en Madrid o en cualquier lugar del conjunto del Estado. ¿Y sabéis qué decimos? Y lo explicamos. Que hay que romper con una mentira, y es que España es una nación joven y que Cataluña es una nación antigua, y que España lo que tuvo siempre fue un Estado viejo, un Estado muy antiguo. Pero ¿sabéis cuál fue el problema? Que Castilla se dedicó no a construir nación, sino que se dedicó a evangelizar, mientras que Cataluña, más recogidita, fue construyendo eso que entendemos como una nación: costumbres compartidas, ideas compartidas, historias compartidas, referencias compartidas. Dice Álvarez Junco, un historiador que no es ningún radical, que España se empezó a pensar a sí misma como una nación existencial a partir de la invasión francesa. A partir de ese momento empezamos a pensarnos a nosotros mismos como un pueblo que podía llamarse España. Pero fijaos qué curioso que la canción que en ese momento representaba a lo que iba a ser esa idea de España compartida rezaba: la Virgen del Pilar dice que no quiere ser francesa, que quiere ser capitana de la tropa aragonesa, no de la tropa española. Eso no significa que España no exista. Ahora claro que existe España, pero existe España porque ha habido un pueblo que ha empezado a reconocerse como un pueblo, y eso tenemos que dejar de confrontarlo con otro pueblo, el pueblo catalán, que lleva mucho tiempo encontrándose a sí mismo. Que dejen de poner a pelear a los pueblos entre sí, a ver quién llegó antes. Cataluña claro que es una nación, y el resto del Estado tiene que reconocerlo. En fin, fijaos, yo no tengo nada contra el independentismo siempre y cuando lo quieran defender pacíficamente. Y la desobediencia civil es una fórmula legítima en democracia. Yo fui un desobediente civil. Yo fui, como seguramente muchos de vosotros, miembro de aquella pelea contra el servicio militar obligatorio. La desobediencia civil se diferencia de otro tipo de protestas en que tiene que tener tres rasgos. Y quien quiera ser desobediente civil, que aplique estos tres rasgos. En primer lugar, lo que pides, lo pides pacíficamente. No dañas a las personas. En segundo lugar, lo que tú pides no lo pides solamente para ti, sino que lo tienes que pedir para todo el mundo. Tienes que tener la honestidad de que aquello que tú estás reclamando debe también poderlo reclamar cualquier persona. Y en tercer lugar, tienes que asumir las consecuencias que generan tus actos. Con esas características yo no tengo ningún tipo de problema con el independentismo, pero tengo un profundo problema con el oportunismo, y tengo la sensación de que la lista de Artur Mas está preñada de oportunismo y de ninguna ideología detrás. Pero ¿cómo puede ser posible que haya una lista donde el número 4 no es el número 1? Pero ¿cómo es posible que el señor Artur Mas sea tan cobarde para no decirle al pueblo catalán
yo soy el número uno, voy el número uno, y como voy el número uno, voy a los programas de televisión, voy a los debates. Artur Mas, si no tienes coraje, ¿cómo quieres dirigir a este pueblo valiente? La lista es oportunista. La lista es oportunista porque de repente hacen al revés que en los cuentos. En los cuentos sabéis que hay muchos problemas y al final el último día es el día feliz, donde hay beso y lo que no nos cuentan. Pero es que aquí es al revés. Aquí resulta que hay una lista donde solamente se van a querer el día de las elecciones y nada más, y después empiezan los problemas. Y uno se pregunta, ¿pero qué demonios hacen republicanos al lado de monárquicos? ¿Qué demonios hacen neoliberales al lado de socialistas? ¿Qué demonios hacen gente que apoya las guerras al lado de pacifistas? ¿Pero qué tipo de lista es esa? Leí hace poco que a veces, claro, pero ¿cómo van a tener programa? Si es que no pueden tener programa, porque si de repente hablan de programa, sale que aquello es todo mentira. Es como dicen en Venezuela, ups, perdón, he dicho Venezuela. Es como dicen en Venezuela, un arroz con mango, es decir, un guirigay, una mezcla que no hay por dónde cogerla. Ahora resulta que, claro, cuando tienen la desgracia de que se habla de un poquito de programa, resulta que, claro, discuten. Y con BCN World, uno dice que está a favor, otro dice que está en contra. Qué curioso, ¿no? Ese parque que quieren hacer en Vilaseca y Salou. Y resulta, fijaos, qué curioso, y esta es la verdad. La verdad es que ese parque se opone, por ejemplo, gente que va en esa lista, pero en cambio ese parque lo aprobaron, el Partido Socialista Catalán lo aprobó igualmente Convergencia y Unió. Y uno dice, es que esta lista está llena de mentiras, es que esta lista no está diciendo la verdad. Y yo me acuerdo, fijaos, lo contaba ayer, claro, es que estamos en elecciones. Y en elecciones parece que lo primero que se sacrifica es la verdad. Ella me contaba de una historia, me acordaba de una historia. Es un tipo que se muere y el tipo dice, yo no sé si me he portado bien. Y de repente llega a una especie de vestíbulo y le dicen, cielo o infierno. Y dice, coño, pero ¿se puede escoger? Dicen, sí. ¿Y cómo es esto? Ah, ¿no tiene usted idea? Dice, pues no. Bueno, pues si quiere usted, escoja, vaya, mira y luego decide qué quiere usted tener como reposo definitivo. ¿Por dónde quiere empezar? Dice, bueno, pues voy a empezar por el infierno. Y va al infierno, le abren la puerta y allí, coño, aire acondicionado, unos ríos de aguas limpias, un césped mullido, toda la gente ahí persiguiéndose picaronamente, unos detrás de otros, dándose abracitos, besos, sexo bueno, musiquita de todos los tipos, enormes bibliotecas. Bueno, el tipo dice, coño, esto está bien, ¿eh? ¿Te quiere usted mirar al cielo? Y dice, pues casi que no, pero bueno, voy a mirar por si acaso. El tipo va al cielo, le abre la puerta y ve todo el mundo ahí, sentado en las nubes, tocando la lira, una armonía hermosísima, un poco aburrido, pero todo el mundo ahí con la lira. Y dice, bueno, ¿qué quiere usted, el cielo o el infierno? Y dice, hombre, pues el infierno. Venga, apuntado. Va al infierno, le abren la puerta y nada más abrir la puerta le clavan un tridente en el culo, lo empujan a las llamas, lo atan a un poste, le ponen bien de azufre, le ponen bien de llamas. Eduardo Inda le grita todo el rato al oído cosas. Y el tipo dice, pero si ayer estuve aquí y esto no era así, dice, no, es que ayer estábamos en elecciones, ¿no? Entonces, fijaos, no es sencillo hablar de cosas serias en elecciones. Y la candidatura de Junts per Sí, tengo la sensación de que están haciendo todo lo posible para no hablar en modo alguno de programa. Os decía que por eso creo que hay aspectos irritantes en estas decisiones. Hay una cosa, fijaos, que quiero daros las gracias. Y es que, y esto es una cosa que la hemos explicado muchas veces por todos los lugares del mundo. En Cataluña habéis sido ejemplo de integración, habéis venido de cualquier lugar del resto del Estado o de otros sitios, y aquí nunca nadie os ha dicho que no erais bienvenidos, salvo algunos pocos, pero habéis construido un ejemplo de integración que vale para todo el mundo. Gracias por ese ejemplo de integración que habéis tenido siempre aquí, que lo construyó el PSUV, que lo construyó también el PSC, que se construyó con mucho esfuerzo.
Y fijaos, resulta que esa integración modélica, donde habéis conseguido sentiros un único pueblo, porque al tiempo que os sentíais un único pueblo, podíais sentiros también más cosas. Y ahora viene gente a deciros que no podéis tener esa identidad plural. Y algunos, después de haber construido este ejemplo de pluralidad y de integración, vienen algunos a decir que hay catalanes buenos y que hay catalanes malos. Y yo le digo a Artur Mas, deja de esconder los recortes en la estelada, habla con sinceridad y deja de utilizar las banderas para mentir más a este pueblo. Hemos sufrido siempre a los mismos canallas y nos hemos liberado siempre juntos. Es absolutamente evidente, fijaos, al final del franquismo, si no hubiera habido una mayoría de catalanes y catalanas contrarios al franquismo, qué difícil hubiéramos podido salir en el conjunto del Estado. ¿Cómo no recordar, los que sois más mayores, os acordaréis de los ayuntamientos democráticos de 1979, donde fuimos capaces de traer realmente la democracia a todo el conjunto del Estado, porque juntos los ayuntamientos democráticos se apoyaban? Hemos sufrido juntos siempre a los canallas y algunos quieren empezar a ponerles etiquetas y yo no lo soporto. Estuve hace poco en un museo hermosísimo, que ojalá hubiera un museo como ese en todo el Estado, el Museo de la Memoria, pero allí había unas fotos donde decía que la gente asesinada en Buchenwald, en Auschwitz, en los campos de concentración, habían sido asesinados por ser catalanes. No es verdad, habían sido asesinados por ser republicanos, por luchar por democracia, por enfrentarse al fascismo. No hagáis particularidades de esos héroes que lucharon por toda la humanidad. Saben que mienten, saben profundamente que mienten. Y hablando de mentiras, por cierto, Ciudadanos. Antes era Ciutadans, pero resulta que Fomento, la patronal, cuando el Partido Popular parece que se hundía, decidió meter ahí dinerito a ver si construían, recordad la expresión, un Podemos de derechas. ¿Qué ha hecho Ciudadanos? No lo perdáis de vista. Ciudadanos en su programa, porque eso sí que tienen un pequeñito programa, plantean una reforma laboral todavía más dura de la que aprobó el Partido Popular. No nos engañemos, Ciudadanos ha apoyado, después de presentarse a las elecciones como el abanderado de la lucha contra la corrupción, le ha dado el gobierno a Susana Díaz en Andalucía, es decir, al PSOE más corrupto, y le han dado el gobierno en Madrid a Cristina Cifuentes, la amiga de Esperanza Aguirre, al Partido Popular más corrupto. ¿Qué tipo de renovación es esa, Rivera? Solo te falta hacer una cosa, darle aquí el poder al señor Artur Mas y completar el ciclo. Esa es la renovación de Ciudadanos y de Rivera. Hay algo que no me gusta y son las amenazas. No consiento las amenazas que estamos leyendo por parte de diferentes sectores. No me gusta nada la amenaza de la Unión Europea, que está constantemente diciendo que si gana la independencia, Cataluña saldrá fuera de la Unión Europea. Aunque sea cierto, no me gusta, porque son esos comportamientos que lo que buscan es generar miedo. Y nosotros, Catalunya Sí que es Pot, lo que está planteando es que no queremos una campaña del miedo, queremos una campaña de las ideas. Y quiero hacer una reflexión con vosotros. Imaginemos que realmente ganase la independencia. Imaginemos que realmente después saliese de la Unión Europea. Imaginemos que después, como he planteado, ese arroz con mango, ese guirigay, fuera incapaz de encontrar ningún tipo de gobierno sensato y mucha gente decidiera salir fuera de Cataluña. Y yo pregunto, ¿es que alguien con dos dedos de frente pensaría que un catalán que regresa a Zamora es un inmigrante? ¿Alguien con dos dedos de frente pensaría que ese catalán que sale de Cataluña sería un refugiado en Sevilla o en Extremadura? Es que se han vuelto locos, es que no se dan cuenta que formamos parte de una misma realidad. Acaba de haber un terremoto en Chile. Saludos a los hermanos y hermanas de Chile, saludos a los hermanos y hermanas de toda América Latina, que también son catalanes, que también aquí forman parte de este pueblo catalán. Claro que nos ha dolido el terremoto. Y nos ha dolido el terremoto en Chile mucho más de lo que nos hubiera dolido un terremoto en Sri Lanka o un terremoto en otro lugar. De la misma manera, fijaos
que es que es tan evidente que si hubiera un terremoto en cualquier lugar del Estado se nos partiría el alma, porque ahí veríamos a los nuestros, nos veríamos a nosotros mismos. Es que en un caso de terrible urgencia como el que generaría un dolor de ese tipo, es que acaso no nos daríamos cuenta de que prácticamente somos lo mismo y que lo que está pidiendo el pueblo catalán no es separarte en el corazón, sino mayores fórmulas de autogobierno. ¿Por qué confundir las cosas? Claro que sea el autogobierno, pero no esta diferenciación de identidades que quieren romper cosas que están trabadas de una manera mucho más compleja. Mienten constantemente. Escuchaba ayer a la Asamblea Nacional Catalana decir, si no pasa nada, si pueden tener la doble nacionalidad. Yo decía, coño, entonces ¿para qué quieres montar todo esto que están montando? Y de repente, fijaos, se han puesto muy nerviosos, porque es verdad que hay mucha gente que se ha encontrado bien integrada en Cataluña porque nadie le ha obligado a escoger entre Cataluña y algún otro tipo de identidad. Y resulta que ahora sí que les están diciendo, tienes que escoger qué identidad quieres. Y de repente viene Pablo y dice, por favor, gente que venís de otros lugares, las estadísticas dicen que en las elecciones catalanas votáis menos. Y Pablo dice, salid a la calle a votar. Es muy importante que votéis en las generales, pero no estáis votando en las elecciones catalanas y también Cataluña reclama vuestro voto. Y de repente, fijaos, han acusado a Pablo de cualquier barbaridad. Pero ¿sabéis qué han hecho al día siguiente? Han empezado todos a decir extremeños, andaluces, castellanos, haciendo aquello que estaban el día anterior criticando. Hay una cosa que yo pido a la gente decente. Nadie de lo que significa Catalunya Sí que es Pot nunca ha dudado que este es un pueblo plural, que este es un único pueblo, que esto ha sido grande precisamente por no haberle preguntado a la gente de dónde venía, salvo, y quiero hacer memoria, Marta Ferrusola, la compañera de ese señor que se llama catalán, pero tiene la patria en Suiza, y que dijo, refiriéndose a Montilla, que no te puedes llamar Pepe, ser andaluz y ser presidente de Cataluña. Eso lo dijo la señora Marta Ferrusola, y esa señora se siente representada en la lista de Junts pel Sí. Que me lo explique la gente que está acusándonos a nosotros de etnicistas. ¿Por qué nos molesta que esté en esa lista ese tipo de comportamientos? Bueno, voy a ir terminando. El otro día escuchaba a Puigcercós, que creo que es una persona sensata. Decía Puigcercós, pues los que están en contra de la independencia, que se junten ellos. Y yo decía, ¿qué está ocurriendo en Cataluña que hay tanta gente que está suspendiendo el entendimiento? Porque Puigcercós es una persona inteligente. ¿Y cómo puede ocurrírsele que nosotros podemos juntarnos con gente